coger un taxi para ir al taller ahora. La grúa está trayendo la moto para aquí, para Sevilla, desde Monesteros. Entonces hablé con 2 talleres. El primero, el que era el servicio oficial Honda, ya me dice que no le lleve la moto, que tiene mucho trabajo y tiene cita de espera para 3 semanas. Hablé con el segundo, el Tic Tac Motos, y me costó convencerlo para que me revisase la moto y a ver si podía hacerle algo. Y me dice, bueno, mira, tráela para aquí, la reviso y tal, pero seguramente el fallo sea del alternador, que no carga la batería. Y ese trabajo dice que le va a llevar mucho porque tiene que desmontar todo el motor. La cosa está muy difícil. Está complicado el tema y seguramente tenga que dejar aquí la moto un mes y volver por ella cuando esté reparada. La vuelta voy a tener que ir en tren y eso lo vamos a decidir hoy mismo. Creo que se acaba el viaje por toda España. Por cierto, ayer dormí ahí en un estilo de hostel. No estaba mal, pero mucha gente, eran como 10 personas. Entonces se levantaban ahí toda la noche, iban al baño, hacían bastante ruido, pero bueno. Pero dormí en un colchón y más con una almohada de maravilla. De dormir en el suelo a dormir en un colchón, una sorpresa total. Bueno, pues venga, vamos al taxi y al taller y a ver si llega la moto para allí, a donde estará al llegar. Hola. Buenas. Tic Tac Motos. Pues llegó la moto, allí la veo al fondo y el de la grúa no me avisa. Y me cansé de dar vueltas por todos los sitios por aquí. Y ahí está al fondo, a ver qué nos dicen aquí en el taller. Tic tac. Llegó al momento de irse. No me digas. Llegó, pues yo se puse para allá y llegó el furgón y digo. Hace una hora, por lo menos. Joder, yo dando vueltas por ahí. Así no podemos andar, Raúl. Contigo ni con tu padre, no. ¿Qué te hace falta, no? Que estés aquí y dejar que te querés. Si no, vete. Y se bajó, dame para acá de eso. Tengo mis cosas y estamos esperando que venga el autobús que nos lleve hacia el camping de aquí de Sevilla, que le llaman el camping Wilson. Y a ver qué tal está ese camping. Bueno, antes de que me olvide, quería comentar las últimas actualizaciones de la moto. A ver, vengo del taller ahora y me dice el chico
que pidió una pieza que es un regulador del alternador. Sí, y que posiblemente le llegue mañana, o mañana o lunes. Es decir, hoy estamos a jueves. Si no llega mañana, creo que me voy a regresar a casa en autobús. Porque no espero aquí, que aquí en Sevilla no me gusta nada estar, hay mucho calor y no mola. Con lo cual, mañana decidimos si irnos o quedarnos. A ver, ¿qué pasa? Si no es esa pieza del regulador, entonces va a ser fallo del alternador. Y dice que para eso que hay que desmontar todo el motor y lleva más trabajo. Entonces nada, me tendría que ir para casa y regresar dentro de un mes y continuar la ruta, claro. Pero por ahora no se puede hacer más. Yo que pensaba que la sonda no fallaba nunca. Bueno, pues tienda montada y este es el camping Wilson en Sevilla. Queda en la localidad de Dos Hermanas, a unos 10 kilómetros de Sevilla. Lo malo del camping es la tierra que tiene. Es una tierra llena de polvo. Ya me pegué una duchilla buena, la toalla secando y perfecto. La piscina es esta. Me quise bañar, pero ya no me dejó el chico, que ya era tarde. Bueno, pues ahora a ver si me da tiempo a editar un vídeo, que hoy no pude hacer nada debido a que estuve todo el día liado con la grúa, con la moto, con el taller, con todo. La recepción, a ver si se puede trabajar ahí. Pues este camping está costando 20 euros. Y hombre, es normal que no tenga hierba. Con la sequedad que hay aquí en Sevilla, aquí, para que crezca la hierba es imposible. Hola. Esta es la tiendecita, es muy pequeña. Creo que vamos a tomar una cervecilla de estas del sur. A ver qué tal está. Ah, pero es 0,0. Esta no me gusta nada. Vamos a coger otra, una Cruz Campo Pilsen. €1,20. Sí. Necesito un enchufe para conectar el ordenador. Y me parece que hay por aquí. No hay. Mal rollo. Está aquí desayunando, pero vamos a ver la tienda que más me gustó del camping. Esta es la mía, esta no es. Parece que va a abrir la piscina. Pues la tienda es una tienda súper abierta, estilo familiar y con 3 camas. Ay. Esta de aquí, la de blanco. Es esta de aquí, la de blanco.
Este es la tienda litera, la que se pone encima de los coches, que no me parece súper incómodo, porque tienes que subir por escaleras. No me gusta este estilo. Pero fíjate que las escaleras son súper empinadas. Tienes que andar subiendo y bajando todo el día de la tienda. Súper complicado. Esta es la tienda estilo iglú. Esta debe ser de unas 6 plazas. Súper grande. Aquí hay otros baños. Estos son más grandes que los que tengo yo. La tienda chalet con 3 camas, esa es la mejor de todas. Súper espaciosa y que tiene es muy abierta, con varias ventanas. Otra cosa buena, que por ahí a 15 minutos hay un centro comercial con McDonald's, con el Carrefour, entonces siempre puedes dar un paseo hasta ahí. Pues vamos a ir al Carrefour a dar un paseo, a ver qué hay por allí. Aquí hay un McDonald's también y el camping está por allá. Unos 15 minutos nada más. Pues nada, mientras espero por la pieza que me falta de la moto, a ver si me llama hoy el mecánico y tiene solución ese regulador que le va a llegar. A ver si se puede arreglar. Si no, pues igual ya me iría para casa. Si veo que mañana sigue igual todo, dejaría aquí la moto reparando y me tengo que ir en autobús. Entonces a ver si tengo suerte y me dice algo hoy el mecánico. Si no, esto es muy aburrido, estar ahí en el camping todo el día sin hacer nada. Casi prefiero irme para casa y estar trabajando allí en algo. ¿Cristo me ha regalado aquí? Digo, un border collie. Motorola G82, G62, 5G, 179. Está bien de precio. El Motorola One, 110. Pues es buena marca el Motorola, ¿eh? El aceite de oliva no baja de 6 euros. Hugo, mira cuánta cantidad de balones hay aquí. Mira cuántos estilos. Estos son de 14 euros. 14. Estos ya son de 44 euros. De la Liga o algo así pone. De Puma. Unos de Nike, 14. De Nike, 19. Y estos de Nike pone de Beats. Del Madrid. De Puma. Y este es el que tienes tú. Pues son las 12:30, así que como fuera hace muchísimo calor, tengo que estar aquí en la piscina a la sombra, pues casi hasta las 8, que ya deja de calentar tanto el sol. Así que me voy a aburrir aquí todo el día sin hacer nada, aquí tirado. Y a ver qué hacemos. Daré un par de baños y ya está. Prefería el viajar en la moto, pero el mecánico aún no me llamó. Sigo esperando la llamada, a ver cuándo le llega la pieza esa famosa. Mañana no vaya para allá. Al fin tengo buenas noticias del taller. Pues resulta que era el fallo del regulador.
y dice el chaval que ya funciona bien, que ya va todo perfecto y ya puedo ir a recoger la moto y que tengo que ir antes de las 3 porque va a cerrar a las 3 el chico. Así que voy para allí. Recogemos la moto y esperemos que quede súper bien. Para celebrarlo me voy a pegar un baño. Ya es hora. Vamos allá. Realmente lo que estamos es a un tiro de piedra, Media hora, ¿no? No, 20 minutos. Estamos a 15, 20 minutos. Aquella es la Torre Pelli, aquella alta que hay allí, que es el edificio más grande que hay en Sevilla. La torre esa, ¿no? Sí, la torre aquella. Es el único rascacielos que tiene Sevilla. Porque si usted mira de frente, ve la Giralda. Sí. Y no puede mirar de... Así que bien, ¿verdad? El regulador ese. Nada. Se quemó, ¿no? No se quemara, sino que hay veces que da voltaje bien, hay veces que da voltaje mal, hay veces que da más voltaje de la cuenta. Sí, ya. Pues eso que está. Pues genial. El alternador lo tienes bien. Pues tú, el alternador perfecto, ¿no? El alternador Vale. está perfecto, las tres fases están bien, no están cortadas y meten voltaje bien. Vale, genial. ¿Desde Galicia viene bien ella? Sí. Chao cojones. No aguanta tanto la moto esta. Sí, pero me refiero por las horas. Por las horas de moto, no por la moto. No, Sí, pero digo. vine en 5 días, ¿eh? Ah, vale. Cada día sobre 200, así, ¿no sabes? Vale, eso es perfecto. Sí. Pero digo yo, no, Es que yo pienso Galicia, 1000 kilómetros, digo, hostia, del tirón. es que quería ir a Marruecos. Será mucho para esta moto. No, mientras le mantengas el nivel de aceite y lo tengas No, controlado. es que ya llevo 3 talleres con esto. Vale, sí, me ha contado el compañero. Entonces, si me quedo allá en Marruecos Marruecos, tirado, otra es película, peor. sí. Marruecos el problema lo vas a tener con el recambio. Que te haga Claro. falta un recambio, allí no llega. Allí un no día. hay. Allí te armas de paciencia. Entonces igual es mejor no arriesgar, ¿no? Mucho. No, quedarte en casa es peor. Sí, ¿no? Sí, Sí, era peor. yo iba. Vamos a la aventura Quedarte luego. en casa no vale para nada. Yo iba. Cago en la leche. Échale valor, vete. Como ya me que quede vienes a allí. Galicia, ¿qué más te da un poco más? Pensaba que era la... Estaba Melle y dentro. Dentro, ¿verdad? Así que esta es la pieza del regulador y se debió quemar aquí por dentro. ¿Qué cuesta más o menos la pieza esta? La original, por ejemplo, vale 180 o 200 euros. Y la de marca auxiliar unos 40, 50. Ah, bueno, menos mal. Yo te he montado la de marca auxiliar para que... De auxilio, hombre, sí, mejor. Exactamente 123,96. Ok. Efectivo, tarjeta. Efectivo. Es decir... Bueno, vamos a ver si arranca bien. Perfecto. Se arranca con potencia, perfecto, como antes. Pues gracias aquí a Tic Tac Motos, muchas gracias, distribuidor oficial de Honda aquí en Sevilla, que me arregló ese famoso regulador. Porque antes llamara a otro taller, al Andaluza Motor o algo así, de aquí de Andalucía, que también es servicio de Honda, y ese no quiso ni mirar la moto. Decía que tenía trabajo para 2 semanas o lista de espera. Así que por esta parte perfecto, los chavales de aquí.
Bueno, pues se ve, no sé, se ve más potente el motor. ¿Qué va? Genial. Vamos a resumir el coste de las 3 reparaciones. Vamos de menos a más. La primera, el tapón, 20 euros. La segunda reparación, cambio de batería, 50 euros. Y la tercera y más cara, pero creo que fue la más costosa, claro, la que más trabajo dio y más problema, que fue el regulador, 125 euros. Eso hace un total de casi 200 euros de reparaciones. Bueno, esperemos que se queden ahí las reparaciones por un largo tiempo. Si no, esto no se puede permitir. Caso mucho de la moto Vespa, como vemos ahí delante. Las dos con su Vespita. Pues vamos detrás de ellas a ver a dónde nos llevan. Rojo, no puede ser. Y la chica pasó igual. Le importó un carajo en rojo. La moto parece que va bien. Así que, para celebrarlo, un McDonald's.